En el jugo de mi poesía se muestra personas procrastinando a Cristo. Mi ser místico divisa un crisol mixto. Se busca Mesías que alivie este momento inhóspito en el que he vivido. La burbuja explota con la verdad y su suelo rústico, mientras egos alienados permanecen impúdicos. Es astuto mostrar la verdad frente a un público, pues es mi verdad con su telón único. Anhelo el canto del ruiseñor, pues solo ahí aparezco, en los recovecos de algún corazón, en las moradas donde hay armonía. Mi cabeza estalla sin las letras como guía, pues en ellas deposité mi humilde faro de Alejandría, que se reproduce como el bucle de una anáfora. ¿Dónde estás, Mesías? Y ahora se acabó. En ese momento aprendí la diferencia entre paciencia y tolerancia, pues comprendí el progreso natural en la preparación de las fragancias y empecé a intolerar la imponente presencia de la falsa esperanza. Atisbé en la tempestad de los ensimismados confusos, que solo los más obtusos no vieron el camino difuso. Descubrí que Cristo soy yo, y que yo mismo fui el causante de mi ceguera, por buscar refugio ajeno en un Dios, por considerar lejano mi dolor y su madriguera. Pero no me puedo considerar Dios, porque solo soy una ínfima parte, como un poema en el arte, como la estancia de mi corazón donde refugiarte. Un fragmento aún seguía sonando en mi cabeza. ¿Dónde estás, Mesías? Mi corazón se apoderó de mi cuerpo y me dijo con valía: solo mírate en el espejo. Ese aplauso para Filipos, nuestro último.